Gloria a Dios, Dios les bendiga. Una bienvenida a esta enseñanza más de liderazgo. Ojalá que todos estén bien, todos estén aprendiendo y también progresando en sus grupos de amistad, estén aplicando las enseñanzas y los principios que se les están dando. El día de hoy vamos a estar mirando otra ley de liderazgo que es la ley del tope o tapadera. En otras palabras, uno no puede llenar una vasija, un vaso más arriba de la tapadera. Ese es el tope, ese es el límite. Y esta ley nos dice que la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. Vamos a tomar como ejemplo dos reyes, el rey Saúl y el rey David, y vamos a ver qué pasó con ellos. Por ejemplo, el rey Saúl tenía un tope sobre su liderazgo que David no tenía. Eh, Saúl nunca impulsó a la monarquía más allá de una magistratura basada en su carisma, o sea, su figura, su imagen. Él era un general, pero no tenía un verdadero ejército permanente. Él no tenía una forma organizada de gobierno ni ningún medio para preservar las ganancias de su liderazgo. Eso tenía muchas cosas que lo limitaban. David, por otro lado, fue muy decisivo al convertirse en rey. Tomó medidas inmediato, cambios, fue muy metódicamente, escogió un centro estratégico como una nueva capital, Jerusalén, que no había sido ocupada aún por ninguna tribu de Israel. Era un lugar alto. Estaba controlada por los jebuseos, según Samuel 5 nos dice esto. Él se ocupó del rival de Israel, que eran los filisteos. Vemos esto en 2 Samuel. Trajo el arca del pacto a la nueva ciudad, capital, de verdad nos lo dice también 2 Samuel, y tomó su equipo de funcionarios de gobierno también. O sea, se fue organizando en muchas maneras. Saúl fue inferior a David tanto en carácter como en habilidad para liderazgo, mientras que Saúl estaba limitado por varios topes en su vida. David levantó esos topes de encima suyos y otros a su alrededor. Y claramente David tuvo buen éxito a causa de esta ley. O sea, los principios que declaran esta ley, David definitivamente fue un líder mucho más superior a lo que fuera David. Vamos a ver algunas observaciones sobre esta ley y esos topes que limitaron a Saúl. Va a ser la primera parte. Vamos a ver primeramente el primero. Saúl estuvo limitado por el tope del temor. Él era un hombre que tenía temor. Simplemente el ejemplo primero que vemos es que cuando Goliat fue a desafiar a todo el pueblo de Israel, al ejército y a todo, y últimamente desafió hasta a Dios. Y Saúl definitivamente no supo qué hacer, estaba intimidado. Es que David vino decisivo y supo qué hacer de inmediato. Entonces, Saúl comenzó su reinado escondiéndose entre los bagajes. Su temor más tarde llevó al temor de su ejército. O sea que él fue, ¿verdad? Aplicando lo que él sentía, y así es, uno contamina a las personas con la actitud de uno. Nos dice la escritura, por ejemplo, dice, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y la buscaron, pero no fue hallado, y le respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje, ¿verdad? Esto nos dice 1 Samuel. El segundo tope fue que Saúl estuvo limitado por el tope de la impaciencia. Era una persona que no sabía esperar. Él rehusó esperar a Samuel, tomó los asuntos en sus propias manos y presumió por encima de Dios. No es lo que dice el escritor 1 Samuel 13. Y él esperó 7 días, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se les desertaba. Entonces Saúl dijo, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Terrible error de Saúl, ¿verdad? Tomar esa posición simplemente por no saber esperar. Y esto es una cosa bastante común porque la naturaleza en el ser humano nos cuesta esperar, pero hay que realizar que hay cosas por las que debemos saber esperar. El no esperar
el no esperar el momento, las indicaciones, etcétera, etcétera, nos pueden meter en tremendos líos, nos podemos adelantar aún a Dios muchas veces. Entonces, esto es peligroso. Ahora, el tercer tope fue que limitó a Saúl fue el tope de la influencia. Dice 1 Samuel 13, 11 y 12. Él fue incapaz de alentar o inspirar a sus tropas para esperar hasta que Samuel llegara. O sea, él se dejó llevar por la presión, igual que Aarón, cuando cuando Moisés estaba en la montaña, el pueblo vino contra Aarón y pues quejándose de dónde está Moisés, ya nos abandonó, etcétera, y él se dejó presionar. Estos son dos ejemplos ahí muy claros de gente que se deja llevar por la presión y en lugar de simplemente hacer lo que saben que es correcto. Aquí dice, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, o sea que era lamentable. Era un buen líder, pues sabemos animar a la gente en tiempos difíciles, lo sabemos mantener, enfocar en lo positivo, etc. El cuarto tope en la vida y el liderazgo de Saúl fue el tope de los recursos. 1 Samuel 13, 22. El ejército de Saúl literalmente se le acabaron las armas para la guerra. Él no había podido alistar a artesanos, a gente que le ayudara en eso. No lo previó, no lo anticipó. Y note lo que nos dice la Escritura. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. Triste situación, ¿verdad? Él no pensaba en el futuro, ¿verdad? No estaba también pensando en lo que vendría. El quinto es, Saúl estuvo limitado por el tope de la denegación, o sea, negar la realidad. Samuel dijo a Saúl que había sido rechazado como rey, pero él continuó como si todo estuviera bien. No aceptó la realidad. Él había empujado a Dios demasiado en sus diferentes actitudes. En el caso, ¿verdad?, cuando Dios de plano ya lo cortó de ser rey por desobediencia abierta, porque él desobedeció una orden directa de Dios y eso le costó. Entonces lo que dice aquí. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Es triste, después de haber tenido el privilegio de ser el primer rey de Israel, ahora estaba siendo cortado por una cosa tan obvia. Todos podemos cometer errores y yo creo que Dios perdona, tiene mucha paciencia con nuestros errores, pero nunca con la desobediencia abierta. Nunca cuando le desobedecemos una orden que Él nos ha dado claramente. El sexto error fue que el sexto tope fue que Saúl estaba limitado por su impetuosidad. Quizás el hecho de su estatura lo hacía sentir mejor y más, bueno, pues eso quizás le daba cierta impetuosidad. Hizo, por causa de esta actitud, impetuosamente un juramento que casi le costó la vida de su hijo. Él era, verbalmente, ¿verdad?, bastante, pues no pensaba para hablar las consecuencias de sus palabras en este caso. Note lo que dice la Escritura ahí en 1 Samuel 14. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Qué triste, ¿verdad? Era su hijo y por unas palabras absurdas que él había dicho, un juramento loco que él hizo, ahora le estaba peligrando costar la vida de su propio hijo por no pensar que lo que uno habla tiene muchos resultados, tiene consecuencias que pueden ser bastante graves. El siguiente tope que Saúl tuvo y que le limitó fue el tope del orgullo.
definitivamente esto es una cosa, y es tan común esto del orgullo, ¿verdad? Todos si nos descuidamos podemos caer allí, a veces sin darnos cuenta, podemos caer allí. Él estableció un monumento en su propio honor, comenzó a considerarse demasiado grande y de hecho humildad es reconocer lo que se puede hacer y no hacer. Y hay cosas que simplemente no son para nosotros, no son una buena cosa de hacer. Saúl, dice la escritura, ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Qué tremendo, ¿verdad? Que alguien más lo honre a uno, que alguien más lo alabe, es una cosa, pero que uno solo se auto alabe, eso pues demuestra una demasiada arrogancia, una actitud completamente desagradable delante de Dios. La Biblia dice que Él mira al altivo, lo mira de lejos, más al humilde es a quien Él atiende. Son principios de los cuales podemos aprender. El octavo tope que Saúl tuvo en su liderazgo fue el de la desobediencia, que ya vimos un poco sobre eso. 1 Samuel 15, 17. Él desobedeció las instrucciones de destruir completamente a los amalecitas y luego trató de justificar todo. O sea, ese es el otro problema grande, que trataba después de haber cometido el error, él trataba de justificarlo de tantas maneras. Note lo que dice la escritura. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he hecho la voz de Jehová, he obedecido la voz de Jehová. Imagínense, Samuel está diciendo: has desobedecido. Y él dice: no, antes he obedecido, antes he hecho exactamente como él me dijo. Ahí está otro problema, está contradiciendo a quien fuera su líder espiritual en su frente, en su propio frente. Y eso nos muestra lo lamentable de la situación de Saúl, ¿verdad? Que realmente nos enseña cosas muy, muy tristes de él. El noveno tope que limitó a Saúl fue el tope de los celos. Después que él ya no, ¿verdad? No fue cortado por Dios y ahora Dios había elegido a David, le vino un celo terrible. ¿Verdad? Él se enojó cuando el pueblo lo comparó con David y mantuvo su ojo celoso encima de David siempre en adelante. Y eso fue terrible, era una cosa que por un lado se convirtió como un espíritu de celos, de punto que estaba enfermo, de repente lo tenía comiendo con él y agarraba su lanza y lo quería clavar contra la pared. Eso era algo enfermizo. Y eso, ¿verdad? Los celos así son, se puede convertir en algo enfermizo si no se tiene cuidado con eso. La escritura dice, note lo que dice, se enojó, dice Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, dijo a David, dieron 10,000 y a mí miles. No le gustó eso. El décimo problema que tuvo Saúl, el décimo tope, fue el de la ira. Y bien que lo representó eso. Le intentó matar a David con su lanza mientras le tocaba el arpa en el palacio. O sea, lo llamaba para que tocara porque había un espíritu que lo estaba martirizando, el cual lo dejaba mientras estaba tocando, pero en medio de todo eso lo quiso lanzar. Note lo que decía: arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. ¿Qué tal? Así de sencillo. Y el siguiente es el número 11. Saúl estuvo limitado por el tope también del engaño. En Samuel 18 y 21, él ofreció a David su propia hija como soborno con la esperanza de que David muriera en una batalla. Y esto, notemos que dice, y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Wow, qué tremenda y triste situación aquí. Hasta aquí hemos llegado al final de la primera parte, pero para finalizar, eventualmente la ley del tope se convirtió en la caída de Saúl. O sea, él tuvo varios
problemas, vamos a decir así, con su personalidad, con su espiritualidad. Cuando él no hizo nada para convertirse en un líder sano y más eficaz, Saúl fue impulsado a compensar esa deficiencia con cosas que no eran correctas. Él fue volátil, emocional, descuidado, subjetivo e irracional. Podemos aprender tanto de los buenos líderes como de los malos líderes. Y en este caso de Saúl aprendemos qué cosas no hacer. Ojalá que usted haya aprendido en esta lección y que les sirva. Realmente Dios pone estas cosas ahí, ¿verdad? Dios no esconde nada de las personas que han sido parte de su programa, de su plan, y nos las pone ahí para que aprendamos. En la próxima lección vamos a estar mirando acerca de David, cosas que sí podemos aprender y que podemos hacer así como las hizo David también. Que Dios le bendiga ricamente y vamos a continuar sirviendo con todo el corazón al Señor.